Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más de trading. En primer lugar, quiero dar las gracias públicamente a toda la comunidad de Telegram. Estamos llegando casi a los 2000 miembros, 1800 y pico, una cosa así. Y la verdad que estoy muy contento con la comunidad en general, ya que es el grupo que yo esperaba tener, un grupo activo, donde siempre hay muy buen rollo y la verdad que por el momento todo genial. Y bueno, hoy vengo con una estrategia que es válida para cualquier temporalidad. Da igual si operas en 3 minutos, da igual si operas en 5 minutos, en 15, en 30, en 1 hora, en 4 horas, da igual, da lo mismo. Yo ahora mismo estoy en gráfica de 5 minutos porque es donde he estado analizando esta estrategia, la cual consta de 3 indicadores, pero en este caso vamos a necesitar la ayuda de TradingView, así que nos vamos a salir de VIX y nos vamos a quedar solo con TradingView. Como en cada vídeo vamos a ir a la pestaña de indicadores y empezar a configurar. Bueno, el primer indicador vamos a escribir, aquí lo tenemos, yo ya lo tengo en favoritos. Fijaros bien para luego que no haya equivocaciones. Support, Resistance, Dynamic. Pero fijaros en el creador, ¿vale? Vamos a escribirlo entero. Bueno, con eso es suficiente. Fijaros que hay más. Hay más porque hay muchos creadores en las cuales las estrategias empiezan por las mismas palabras. Entonces, y luego no lo confundir con este otro, que es Support Reset V2, que es Support Resistance V2. Este no es otro, no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, claro que tiene que ver. Incluso es del mismo creador, pero nos vamos a quedar con este. Le vamos a dar un clic. Vale, como veis este es un indicador de soportes y resistencias, el cual vamos a afinar un poco más. Entonces nos vamos a ir a la configuración del indicador y en entrada de datos vais a poner exactamente estos valores que voy a poner yo. Periodo de pivots point lo dejamos en 10. Look path periodo le vamos a dar el valor de 100. SR strength le vamos a dar el valor de 1. Channel width porcentaje le vamos a dar el valor de 5 y en este último valor de label location vamos a sustituir el valor de 10 por el valor de 20. Muy bien, esto lo dejamos todo tal cual, en estilo todo tal cual y le damos a aceptar. Ahí lo tenemos ya mucho más preciso, fijaros cómo se respeta, mirar, las zonas de soporte se corresponden con la línea, mirar qué precisión, mirar. Lógicamente los soportes y las resistencias no son exactas, eso ya lo sabéis, pero mirar qué bien se corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, mirar aquí otra zona, mirar, se corresponde muy bien con esta configuración que acabáis de ver, ¿vale? Bueno, ese es el primer indicador, vamos a eliminar los dibujos, volvemos a indicadores de nuevo, en este caso vamos a escribir SSL Channel, pero mirad, estamos en lo mismo de antes, hay SSL Hybrid, hay otro SSL Channel que no es el que vamos a usar, que es el que más seguidores tiene, que es de Erwin Beckers, ese ya lo hemos visto en otra estrategia, no es ese, ¿vale? Mirar todos los que hay, es este que tengo aquí en favoritos, SSL Channel y el creador es Miss Tiki, aquí lo tenéis, tiene ahora mismo, a día de hoy, jueves a la noche, 867 seguidores de la estrategia, así que cuando veáis el vídeo no creo que tenga muchos más. Bueno, le damos un clic también, ahí lo tenemos y aquí por supuesto también vamos a entrar dentro de la configuración simplemente para quitar el Buy Label y el Sell Label, que son estos cartelitos de compra y venta típicos y nos pueden llevar a confusión. Yo en la mayoría de indicadores que me arrojan este tipo de cartelitos yo los suelo eliminar, incluso en nuestro propio script, que es el script del canal Quotex Inversiones, también suelo suprimir estas alertas, ¿vale? Aunque pueden ser muy útiles, por supuesto, pero yo prefiero quitarlas, ¿vale? Ahí lo tenemos, lo demás todo tal cual, entrada de datos, estilo, visibilidad, todo tal cual está. Aceptamos, muy bien, ahí tenemos otro indicador. Decir en qué se basa este indicador. Este indicador nos va a decir la trayectoria del mercado. Fijaros, vamos a reducir un poco con el zoom, fijaros, tendencia alcista en color verde, tendencia bajista en rojo,
alcista verde, bajista rojo, nos va a marcar la trayectoria. Pero no es suficiente. Tenemos dos indicadores muy potentes ahora mismo aquí en pantalla, pero aparte de la trayectoria del mercado y las zonas fuertes, necesitamos algo que nos indique los cambios de tendencia, ¿vale? No podemos confundir la trayectoria, ¿vale?, cuando estamos alcistas o cuando estamos bajistas, pero necesitamos algo que nos indique cuándo puede haber un cambio en esa tendencia, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego otro indicador más. Muy bien, fijaros bien, Open Close Cross Strategy R5 y es de Just Unciel o Just Unciel. Mi inglés no es muy bueno, que digamos. Tiene ahora mismo 6078. Así que cuando veáis el vídeo, que lo veréis dentro de unas horas después de que termine de grabar el vídeo y de editarlo, no creo que haya aumentado mucho más. Es fácil de encontrar. Fijaros bien en lo de R5, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, de todas formas, no encontráis algún indicador, me lo dejáis saber en los comentarios y yo os responderé más pronto que tarde. Bueno, le damos un clic aquí también, ya que TradingView permite 3 indicadores, pues vamos a usar 3 indicadores. Aquí también vamos a hacer una pequeña modificación. Entramos en la configuración y en estilo vamos a eliminar las negociaciones en el gráfico, las etiquetas de señales y la cantidad. Le damos a aceptar y veis que ahora ya se ve todo de otra manera. Bueno, ahora que tenemos los 3 indicadores en pantalla, ahora sí, como en cada vídeo, vamos a proceder a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Bueno, ya sabéis que ahora mismo no estamos en la plataforma de Binx, que es el exchange donde operamos. Ahora mismo estamos en TradingView. TradingView, como ya sabéis, es una plataforma de análisis, donde aquí vamos a poder colocar indicadores y analizar el mercado. Y en base a ese análisis, entonces ya nos vamos a Binx, que es nuestro exchange, que debemos tener preparados ya en nuestro teléfono móvil o en otra pantalla o en otra pestaña para hacer las operaciones, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí 3 referencias súper claras. Por un lado, soportes y resistencias. Vamos a poner un poco ahora el zoom, ahora sí. Aparte de tener las zonas de soporte y de resistencias, o al menos las más importantes, también tenemos la trayectoria del mercado y aparte tenemos el cambio de tendencia. Bien, os voy a poner un ejemplo de una entrada para que lo veáis más claro, porque es que necesitamos este doble indicador. Ahora olvidaros de los soportes y resistencias y centraros en estos 2 indicadores. Esto que aparece un serpentín, veis que pasa de color verde a color rojo. Bueno, pues mucha gente dirá, bueno, pues ahora mismo sería el momento de prepararnos para un short, ¿no? Pues no, amigos, fijaros que aquí seguimos en verde, seguimos en color verde. Necesitamos que los 2 indicadores tomen el color rojo, que eso sería a partir de esta zona. Hasta ahí creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, ¿qué necesitamos? Aparte de eso, ya que tenemos el indicador de soportes y resistencias, la entrada la haríamos cuando se rompa,
por ejemplo, la zona de soporte que tenemos marcada. Aquellas personas que ya estáis familiarizadas con soportes y resistencias, veis que hay una zona aquí que no nos la marca el indicador, pero que se ve perfectamente aquí. Mirar esta zona que ha actuado de resistencia y aquí ha actuado de soporte y aquí ha actuado de soporte. Veis que ahí hay una zona, aquí también ha sido una zona fuerte en el pasado. Vale, entonces yo, por ejemplo, o cualquier persona ya con unos conocimientos en trading, haría la entrada aquí. Pero aquellas personas que, por ejemplo, no tienen los suficientes conocimientos, esperarían a que rompiese esta línea que nos marca aquí de soporte. ¿Entraríamos aquí? Pues obviamente no, porque la zona ha sido rechazada. Daros cuenta de que muchas veces, mirar esta vela, por ejemplo, sin ir más lejos, el mercado nos engaña, nos prepara una trampa para que nos pongamos a temblar y cerremos posiciones, y así los exchange ganan dinero con nuestras emociones, ¿vale? También hay este tipo de movimientos en el mercado para aquellas personas que van sobreapalancadas y así tocar tu stop loss y echarte fuera del mercado. Por eso es que yo no recomiendo apalancarse más de un 5x, más de un 10x. Si ya eres muy experimentado y sabes lo que haces y estás operando en gráfico de 4 horas, por decir algo, pues entonces te puedes poner en 15x. Pero mucho cuidado con el apalancamiento para así poder evitar este tipo de movimientos, ¿vale? Bien, entonces aquí, ¿cuándo tomaríamos la entrada? Teniendo en cuenta de que vamos a esperar a que rompa esto. Bueno, pues no aquí, sino cuando ya se vea una clara rotura hacia abajo, como ha pasado aquí, que haya velas que ya cierran por fuera, igual da esta zona que esta. Esta no me sirve porque veis que retrocede y vuelve a retomar toda esta zona en la que está el precio. Pero aquí ya no, aquí ya ha roto por fuera. Entonces aquí sí es un momento bueno para abrir una posición. ¿Dónde? Bueno, pensar que estamos en 5 minutos y aquí hay mucha volatilidad, ya lo veis. Pero en el momento que vemos que una vela rompe por fuera y empieza otra vela nueva, ya podemos marcar ese punto como el de entrada. Ahí es justamente donde tomaríamos la posición. Bueno, ¿cuál es el punto para salirse de la operación? Hay que tener en cuenta, como siempre os digo, zonas de soporte y de resistencia. Aquí lo tenemos bien fácil. ¿Por qué? Porque tenemos estas líneas que nos están marcando las zonas de soporte y resistencia. Fijaros, mirad aquí. Y ahora mirar esto. Esto es lo que os estaba comentando antes. Esto lo he explicado en algún vídeo por ahí. Se llaman piscinas de liquidez. Quiere decir que después de tocar la zona más baja de soporte, en este caso, el precio todavía continúa bajando o incluso como aquí subiendo, pero es para desestabilizar nuestro sistema de operaciones a nivel mental. Esto se soluciona sobre todo manteniendo la calma y sin abusar del apalancamiento, ¿de acuerdo? Bien, vemos que en esta operación hubiéramos casi obtenido un 3%, un 2,79, que con un 10x sería un 27,9, casi un 28% en una sola operación, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro caso, en este caso alcista. Bueno, en primer lugar vamos a borrar todos estos dibujos porque si no nos vamos a liar. El ejemplo bajista creo que ha quedado bastante claro. Y ahora vamos a ver un ejemplo, pues todo lo contrario. Vamos a ver un ejemplo en tendencia alcista. Venimos aquí de una tendencia bajista, vemos que esto empieza a subir y decimos, bueno, pues aquí podemos empezar a prepararnos para una operación en long, ¿verdad? Bueno, pues no es así. No es así. Tenemos que tener en cuenta también no solo el indicador de trayectoria del mercado, sino el indicador de cambios de tendencia. Entonces hay que llegar al menos a esta parte donde ya se empieza a poner de color verde los dos. Aquí tenemos una zona en la cual veis que estamos más bien laterales. ¿Por qué sabemos eso? Que estamos laterales. Aparte de porque las velas y los indicadores está todo metido uno por otro, aparte no hay esto. Fijaros en esto, fijaros en esta distancia que hay entre este indicador y este indicador, y fijaros cómo el gráfico va por encima, al igual que pasaba aquí. Mirad aquí qué pequeñito es este hueco, por eso es una zona también donde está rangueando. Sin embargo, mirar a partir de aquí por dónde va este canal, por dónde va este indicador y todo el hueco que deja en el medio, y aparte el gráfico va por debajo. Vosotros pensáis que esto tiene pinta de
ponerse alcista en las próximas horas? Pues yo creo que no. Yo creo que este canal va a seguir bajando, el indicador va a seguir bajando y el precio de Bitcoin va a seguir bajando. ¿Hasta dónde? Pues al menos va a venir a tocar este punto de los 19.879. ¿Por qué? Porque ya ha llegado anteriormente. Y las zonas de soporte o de resistencias o order blocks que pueda haber se suelen respetar bastante bien, ¿vale? Así que este es un punto a tener en cuenta. ¿Para qué? Pues para después ver cómo se comporta aquí el mercado y depende de lo que haga ya podemos abrir otra operación o bien en long o bien en short. Depende de lo que pase aquí abajo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo ya no aconsejaría hacer un short porque ya está desarrollado, ¿de acuerdo? Aquí entraríamos pues donde yo os comenté antes. Bien, y ahora vamos a esta otra operación que estábamos explicando. Vale, aquí lo que hay que esperar es este movimiento donde se abren los canales y el gráfico empieza a estar también por encima claramente, no todo junto. Bien, entonces, ¿cuál es el punto de entrar? Tenemos dos opciones. Siempre se dice que si se entra al cierre de la vela y cuando empieza otra vela, pero por ejemplo es un poco más complejo porque hay que estar psicológicamente un poco más preparado, pero la manera ideal de entrar no es siempre cuando termine una vela y empiece otra, sino en los retrocesos del mercado, ¿vale? Cuando el mercado vaya en sentido contrario, como es aquí, mirad qué vela roja, pues nosotros entonces es donde abriríamos operaciones en long. Como aquí, tenemos aquí esta vela roja que nos deja una mecha por aquí, pues ese sería el punto que escogería para entrar. Pero para quienes no estén preparados mentalmente para sufrir este tipo de mechazos en contratendencia, pues entonces esperáis al cierre de la vela y ya está. De todas formas, si cogemos la tendencia justo cuando está comenzando o casi al principio, no tenemos que tener problema porque vamos a obtener buen profit de todas formas. Vamos a tomar la posición larga, vale, bien. Como ya sabéis, un stop loss controlado, ¿vale? De todas formas, en Binx podemos moverlo durante la operación, aunque tengamos la operación abierta, podemos ir moviendo el stop loss y el take profit lo mismo, ¿vale? Vale, ¿cuándo cerramos la operación? Bueno, pues como siempre digo, hay que buscar zonas de resistencia o zonas de soporte o zonas donde el precio ya haya llegado en un pasado. Vamos hacia atrás y vemos que esto no es casualidad. Aquí tenemos el punto que buscamos. Ahí lo tenemos. Fijaros cómo el precio ha llegado aquí y después de días, porque estos son días, esto es de el día 4 a las 10:30 de la noche y el precio ha llegado aquí el día 6 a las 4 de la madrugada. Fijaros que son días. Pero normalmente siempre viene a buscar estos puntos, se respetan muy bien, muy bien. Es que precisamente me estoy acordando ahora mismo de la estrategia del canal, las bandas de Bollinger con nuestro script, que ya muchos conocéis, sobre todo los que estáis dentro del grupo de Telegram. Las personas que no estáis en el grupo de Telegram, hay muchas cosas que no os vais a enterar porque solamente se hablan allí, ¿de acuerdo? Así que hay que tenerlo bastante presente eso. Por eso siempre os recalco que os unáis, ¿vale? Aparte de que en Telegram estamos las 24 horas. Aquí en YouTube subimos un vídeo al día o cada 2 días. Lógicamente los vídeos hay que verlos para entender las estrategias, pero en Telegram estamos comentando las 24 horas. Todo, análisis, lo que está pasando, lo que puede pasar y todo lo que tenga que ver con trading, ¿vale? Y lo que os comentaba, en nuestra estrategia se respeta mucho estos puntos. Cuando el script nos envía una alerta para entrar, esto es en lo que me fijo. Si aparte de romper la banda de Bollinger, el precio ha tocado un punto de estos, de varios días atrás. Si lo ha tocado, yo ya me preparo para abrir una posición en sentido contrario, ¿de acuerdo? Y bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Al final me he terminado enrollando bastante como siempre, pero es la única manera de que se puedan entender las estrategias, porque esto, aunque parece una estrategia simple, no es tan simple, hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿vale? Soportes, resistencias, trayectoria, cambios de tendencia y muchas cosas, ¿vale? No pasa nada,
que no se os haga cuesta arriba, que esto es todo cuestión de práctica y nada más, ¿vale? Lo tenemos muy fácil con Bings, ya que tenemos cuenta demo ilimitada, así que no hay ningún problema. Y bueno, voy a finalizar aquí el vídeo, amigos. Si os ha gustado el contenido, dejadle un like y sobre todo dejarme un comentario también, eso me ayuda a saber a qué personas les ha gustado el contenido del vídeo. Por otra parte, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo y dentro de la comunidad de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.